Bien, continuando entonces con este tema de las herramientas básicas de metodología de investigación, habíamos dicho al inicio de las exposiciones, estamos en la tercera, de que no se pretende acá con este curso hacer un proyecto, no se pretende realizar una tesis o un artículo. Sé que el curso, teniendo en cuenta que hay gente, participantes que ya conocen mucho del tema, hay otros que conocen regular, otros que conocen poco, otros están iniciando, ¿no? Entonces, en ese promedio, digamos, tenemos que ir entendiendo lo básico y algunos de repente tenían un poco equivocada su percepción, ¿no? O de repente se quedaron pues hace 10 años, 15 años, cómo se percibía la metodología de la investigación. Hoy en día, como ya hemos demostrado, que es básico tener algunos conceptos, algunas particularidades y algunas competencias, ¿no? Y habilidades sobre todo, ¿no? Con este tema de la web, ¿no? Inicialmente hubo la web uno, web 2, web 3, web 4, web 5. Y yo recuerdo que me decían, cuando lleguemos a la web 5, las computadoras solas van a conversar, ¿no? Y estamos en esa etapa de la inteligencia artificial. ¿Visto? Entonces, yo creo que es un tema de pensar y repensar un poco qué es lo que debemos saber para poder hacer lo básico en investigación. Depende del objetivo, ¿no? O sea, cuál es la idea. Yo pretendo hacer mi tesis de pregrado o de repente mi tesis de posgrado, de una especialización, o le llaman tesina también. Al final prácticamente es una tesis, digamos, poco más básica, pero es una tesis. O pretendo hacer mi tesis de maestría o de doctorado, o he dejado algunos años mi trabajo que quería yo publicar. En todo caso, para ello necesitamos una nivelación, digamos, en algunos aspectos, algunos conceptos que debemos hacer, ¿no? Y en base a ello creo que ya podrían estar expeditos para poder iniciar, digamos, redactar un proyecto, redactar un artículo, o sea, tener las herramientas básicas para empezar a poder producir un poco, ¿no? Y creo que en otro curso se podría fortalecer todo ello. Recordemos, siempre es bueno recordar los niveles de investigación. Hemos dicho que va de lo más básico a lo más complejo, ¿no? Tenemos en la pirámide, en la parte inferior, el nivel exploratorio, que es un nivel prácticamente cualitativo. Habíamos dado el ejemplo, por ejemplo, eh, en la época de la pandemia, ¿no? En plena pandemia, no se sabía exactamente la etiología de la enfermedad, ¿no? Y entonces se ha ido explorando, ¿no? Se ha ido anotando, registrando información relevante de ello, ¿no? Pero poco a poco, como ha ido pasando, se ha ido conociendo un poco más sobre la enfermedad y ha ido la parte descriptiva, hemos ido describiendo ciertas variables, luego ya empezar a relacionar con el tema de la lesión en los pulmones, la toma radiográfica a las 10 días que ya daba, digamos, un daño, mostraba un daño, sin embargo, con otras tomas radiográficas como la tomografía ya al quinto día podías detectar, ¿no? Relacionar con enfermedades de tipo crónica, ¿no? Con las comorbilidades, le dicen, ¿no? Los que tenían diabetes, hipertensión, obesidad, etcétera, ¿no? Y luego la parte explicativa, digamos, que se apuró un poco para el tema de las vacunas, ¿no? Normalmente eso tiene más tiempo. Luego, ahora estarán haciéndose estudios predictivos, ¿no? Para próximas pandemias, y luego aplicativo, la verdadera, digamos, aplicación de vacunas u otros elementos, ¿no? Entonces, todo tiene un nivel, ¿no? Se dan cuenta. Entonces, eso es, creo, en el nivel aplicativo, la idea es mejorar, pues, ¿no? Entonces, eso más o menos es la idea que tenemos de los niveles de investigación. En base a eso, no es que tampoco nosotros empecemos hay que empezar por un exploratorio, alguien me preguntó alguna vez, ¿no? O sea, debo empezar a investigar por un exploratorio, luego un descriptivo, luego un relacional. No, el exploratorio tiene su indicación, ¿no? Podrías empezar haciendo un descriptivo o un relacional de repente, ¿no? O de repente un explicativo.
¿por qué no? Pero tienen algunas particularidades que hay que entrar en ello, ¿no? Entonces, esto es muy importante, ¿no? Para ese aspecto. ¿Dónde buscar información? Esto también ya lo hemos visto y un recordar eh, es de que hemos visto las bases de datos, ¿no? Las bases de datos. Y las bases de datos eh, eh, son algunas especies de repositorios, vamos a decir, no son repositorios, donde se condensan una serie de elementos como artículos, básicamente, puede haber libros, videos, de congresos, etcétera, ¿no? Y las que conocemos, hemos dicho, por ejemplo, ya tenemos que ir reconociendo por niveles, digamos, cuáles son más exigentes. Digamos, Web on Size o WOS, llamado WOS, es la que tiene mayor nivel. Le sigue Scopus, son las más, digamos, eh, requeridas y que dan una mayor exigencia, incluso para ser investigador, Renacit acá con CITEC lo considera con mayor puntaje, entonces creo, podemos ver las más exigentes. Este Web of Size es relativamente nuevo, antiguamente se llamaba Easy, de repente alguien por ahí ha leído Easy con ese, este, ahora es Web on Size, ¿no? Y tienen una especie de un convenio, digamos, y van de la mano con Scopus, ¿no? Entonces, más adelante vamos a ver, de repente han escuchado los famosos cuartiles de Scopus y lo demás, ¿no? Después de esta, tenemos de Web on Size, Scopus, y las que tenemos mostrando, tenemos PADME y otras, ¿no? Que de repente se utilizan no necesariamente en educación, sino en salud también. Y de las que mostramos ahorita, Cielo, ¿no? Cielo es también para el puntaje de Renacid, si bien es cierto, da un puntaje inferior, pero también es considerado dentro. Antiguamente, o hasta hace algunos años, un par de años, creo, 3 años, se aceptaban Redalic y otras, ¿no? DOAG, pero actualmente ya no los aceptan como parte del puntaje para Renacid, ¿no? Pero eso no quiere decir que sean malas bases de datos, ¿no? Para uno que empieza y quisiera publicar, por ejemplo, tendría que hacerlo pues en Latindex, en DOAG, ¿no? O cualquiera de estas, Redalig, por ejemplo, ¿no? Y ahí hay revistas que, siendo ellos, también son exigentes porque te van a tener una revisión, ¿no? En muchos casos exigente. Bien, por otro lado hemos dicho que tenemos los libros, las tesis, ¿no? Y una comparación entre los libros, tesis y paper. ¿Por qué preferimos paper o artículos? Porque es mucho más rápido la publicación, o sea, la información que tú tienes o que el investigador tiene, es probable que más rápido lo pueda publicar y esa información pueda llegar, pueda difundirse mucho más rápido en la sociedad, digamos, de investigadores o la sociedad académica, ¿no? En la comunidad académica. Entonces, eso es importante tenerlo en cuenta. Y también los condensados son mucho más exigentes porque han pasado por revisor de pares. En cambio, las tesis también tienen sus revisores, tienen su asesor, pero dependiendo de la universidad, algunas veces, como tienen tantos asesorados, como que pasan, no hay ese filtro mucho más exigente de repente, ¿no? Dependiendo de las universidades, ¿no? Pero, sin embargo, también puede ser 1 año, 2 años, ¿no? Pero no se está estilando mucho para el tema de publicación, ¿no? O sea, considerarlo, ¿no? Y los libros, que prácticamente para estos efectos, solamente algunos libros que son clásicos de repente, pero estos se demoran pues en compilar y hacer 2 a 4 años y la información es al final un poco más antigua, ¿no? Entonces, por eso que no se está estilando mucho ya utilizar libros, ¿no? Pero como consulta, claro que sí, que siempre los libros van a ser importantes, ¿no? Este es parte de ello, ¿no? Algunas categorías, algunas paradigmas, etcétera, que se puede hacer dentro del ámbito de la educación, de la salud, empresarial, etcétera, ¿no?
Yo creo que eso es importante tener en cuenta, ¿no? Entonces ya estamos viendo base de datos. Pero alguien me preguntará, ¿y Google Académico no es una base de datos? No es una base de datos, pero es un motor de búsqueda. Es un lugar donde puedes encontrar artículos de repente de Cielo, puedes encontrar de repente de Scopus, de LatinDex, Redalyc, EBSCO, no sé, etcétera, ¿no? Entonces, es una forma, digamos, nosotros hasta la fecha, de poder hacer búsqueda, ¿no? Es de demostrar que algo abierto puede haber y que esto, ¿no? En cambio, por ejemplo, EBSCO para algunos casos se paga, Scopus no es un acceso, es restringido, algunas cosas nomás están abiertas, algunas cosas hay que pagar, Web on Size también, las que son libres son Cielo, por ejemplo, ¿no? O sea, Google Académico y los otros, ¿no? Entonces hay que conocer también qué restricciones tienen estas bases de datos. Hemos hablado también de los artículos, ¿no? De los tipos de artículos. Y hemos dicho que el artículo para el tema de la introducción, ¿no? Ya sea de un proyecto, de una tesis o de un artículo, que prácticamente es lo mismo, utilizamos artículos ¿de qué tipo? Artículos de revisión, porque son los más ricos, sustanciosos en información. Y eso es lo que necesitamos, ¿no es cierto? Eso es lo que necesitamos. Y para los artículos de bases teóricas, que es lo que toca hoy día, mm, básicamente van a ser en la parte de antecedentes, artículos originales, y en la parte de bases teóricas, vamos a ver, son artículos de revisión también, ¿no? Nuevamente. Entonces, pero hay que saber reconocer todos los tipos, en qué momento los vamos a utilizar y para qué lo vamos a utilizar durante el proceso, ¿no? Había dicho también en algún momento de que el hecho de realizar una redacción de una tesis, de un proyecto, de un artículo, es como la cocina, vamos a comparar como la cocina. Para poder yo hacer, cocinar un plato, digamos, necesitamos los insumos, ¿no? Los insumos. Para hacer un arroz con pollo, no solamente necesitamos el arroz y el pollo, ¿no? Necesitamos muchos otros elementos más adicionales, ¿no? Seguramente algunas verduras, algunos condimentos y todo lo demás, ¿no? Sillao, etcétera, etcétera. Entonces, igual es en el tema de la redacción, ¿no? De proyectos, de tesis, de artículos, necesitamos algunos insumos, ¿no? Entonces yo tengo que conocer eh, qué tipo de arroz, qué tipo de pollo, qué parte del pollo son interesantes para un determinado plato, ¿no? Entonces igual para la redacción necesitamos artículos originales, artículos de revisión, ¿no? Básicamente. Los otros casos casi no de muy poco uso, digamos, para este tema, ¿sí? Esa es la idea. Bien, hasta acá entonces todo claro. Y también hemos visto saber diferenciar que es un artículo original, ¿no? Un artículo original es uno de los más comunes, ¿no? Es el tipo tesis, digamos. Un artículo original es un informe, ¿no? Es un informe que se da a conocer con resultados de tablas, gráficos y todo lo demás, ¿no? Pero también actualmente ha aparecido una nueva terminología de artículos breves, ¿no? Los artículos breves, originales breves, no son aquellos que son artículos originales que tienen resultados, que tienen tablas, gráficos, etcétera, pero mucho más sencillos y más cortos, ¿no? Entonces le llaman breves y eso también es importante, ¿no? Fíjense, esta revista, Horizontes, está indexada ¿en dónde? En la base de datos Cielo, en la parte inferior, ¿no? Cielo. Y está mediante la editorial CT Bolivia, ¿no? Entonces, la revista es boliviana, pero la editorial es esa, ¿no? La editorial. Es como el caso de Scopus, ¿no? Es la base de datos, y Elsevier es la editorial, ¿no? Que la acompaña en este caso. Entonces son importantes también conocer ello, ¿no? Ya les conté de que algún amigo me preguntó si tienes Scopus, ¿no? Como que fuera una cuenta, ¿no? No es una cuenta, sino también tiene cuenta, pero Scopus es una base de datos, ¿no? En realidad, ¿no? Entonces es importante conocer los diferentes artículos que puedan haber, ¿no? Hay el aula invertida, en el trabajo colaborativo en estudiantes de una universidad pública peruana. Ahora,
eso que dice peruana no significa que la revista sea peruana, ¿no? La revista en este caso estamos demostrando es una revista creo, boliviana. Sin embargo, el autor es peruano y está brindando o dando la información necesaria para este caso, para que, este, mediante la cual se ha podido indexar y publicar, ¿no? Bien, eso es importante. Por otro lado, hemos visto el artículo de revisión sistemática, ¿no? Hay varios artículos de revisión sistemática, hay una revisión bibliográfica, revisión de la literatura, le llaman, ¿no? Y su máxima expresión es el metaanálisis, ¿no? Un poco más elaborado, digamos. Entonces, en todos estos tipos tienen cierta información un poco más reciente, información que va a ser de mucho agrado, de mucha utilidad para la redacción, sobre todo de la parte de la introducción, planteamiento del problema y las bases teóricas, como vamos a ver más adelante. Otras formas de poder, hemos dicho también, son los repositorios, o en este caso Renati. En Renati, el Registro Nacional de Trabajos de Investigación, SUNEDU, te da esta herramienta, ¿no? Donde las universidades o los tesistas tienen la obligación de escribirla acá para que en su caso se pueda utilizar o se pueda tener un registro de base de datos de todas las universidades, ¿no? Para darle una oficialidad, digamos, y también tener un lugar donde buscar información necesaria para los trabajos de investigación o alguien que quiera hacer seguimiento a este nivel, ¿no? Ahora, no decimos que esto sea malo, como no digo, las tesis no se usan mucho, eso estoy utilizando más que todo para poder publicar. Recuerden también que hemos manifestado que la búsqueda de información, como hicimos la primera sesión, en inglés es mucho más provechosa, mucho más interesante, mucho más reciente, ¿no? Y también incluso operativamente para el tema de que no te salga alto el plagio académico, la similitud también es bueno, ¿no? Porque en su momento vas a tener esa información y al traducir va a haber un poco de complicaciones para poder hacerlo y así sale mucho más fácil, digamos, poder traducir, ¿no? El fragmento, la frase que podamos tener al respecto, ¿no? Entonces es importante conocer ello, ¿no? Renati, Registro Nacional de Trabajos de Investigación. Por otro lado, tenemos dicho buscar también los repositorios, ¿no? Institucional. Bueno, si mi trabajo es de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, en el área de educación, tendré que buscar, ¿no? Y puedo buscar directamente a ver qué cosa está investigando, qué cosa hay sobre este tema, sobre mi tema he investigado. O hay un igualito, idéntico, yo tengo que ponerle un valor agregado, algo para que no sea igual, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? O tengo un repositorio de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, de repente, ¿no? En el área, la facultad, la escuela de educación. O si no, también me están diciendo que debo tener de la Universidad Norbert Wiener, de la Universidad San Juan Bautista, de la Villarreal, de todas las universidades, ¿no? Yo creo que esto es importante, la Universidad Pacífico, Pontificia Universidad Católica del Perú, etc. Entonces, todas tenemos, la de San Marcos es una de las que se llama, tiene una nomenclatura diferente, ¿no? Se llama cibertesis, ¿no? Lo tienen como cibertesis, no está como repositorio, sino como cibertesis. Una de las primeras formas de independizar y de exagerar, digamos, las notas, ¿no? O las indexaciones de los trabajos de investigación, sobre todo, ¿sí? De las tesis, ¿no? Entonces, todos tenemos la Universidad César Vallejo también, bueno, todas las universidades del Perú, la Universidad Nacional Mayor o la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, la Universidad Nacional San Antonio Abad del Cusco, la Faustino Sánchez Carrión de Huacho, bueno, todas las universidades habidas y por haber, ¿no? Bien, no olvidar que tenemos el famoso formato INRID que hace muchos años ya se ha establecido para los artículos, ¿no? Para darle una uniformidad, digamos, en la lectura y en la publicación. Introducción, material y método, o metodología también si quieren,
resultados, donde van a estar las tablas y figuras, y la discusión, ¿no? Y la discusión se hace en una comparación de los resultados, o sea, de los resultados y esa discusión con otros, o sea, con los resultados, ¿no? Resultados del estudio con otros resultados que van de la teoría. Es una comparación, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué artículos estamos utilizando? Los artículos de revisión, artículos originales y todo lo que podamos encontrar al respecto, ¿no? Entonces, esa parte es eso, ¿no? Entonces, ahí tenemos nosotros la introducción, la metodología o material y método, resultados y discusión. Pero nosotros estamos tratando de intentar dar las pautas para la introducción. Esto es en el caso de que fuera un artículo, pero en el caso de una tesis es mucho más específica, tiene mucho más partes, tiene otras situaciones, ¿no? Eh, bien, en esta primera parte nos tocaría efectuar la búsqueda en Google Académico, un artículo original, ¿no? Y una tesis, y en repositorios del mismo tema de área de interés, ¿no? No sé si alguien podría ser voluntario para poder hacer el seguimiento de este tema, ¿sí, por favor? O continuamos y al final contamos con ello. A ver, vamos avanzando un poquito más en todo caso. Bien, ¿alguna pregunta hasta acá, por favor? ¿Alguna situación? Si hay algo en el chat, nuestra moderadora si nos puede ayudar. Bien. En su momento vamos a hacer la búsqueda, entonces alguien me tiene que apoyar para hacer la búsqueda y lo puedan hacer ustedes, ¿no? Esa es la idea. Bien, entonces, ¿qué es lo que tenemos después de esta retroalimentación, digamos, que estamos viendo, ¿no? Vemos el marco teórico. ¿Qué cosa es el marco teórico? ¿No? El marco teórico, ustedes pueden encontrar un proyecto de tesis o un informe de tesis de esta forma, ¿no? Ese simplemente es un modelo, como se hace la presentación, ¿no? Excelente. Tiene su portada, el índice, dedicatoria, agradecimiento, resumen, abstract, introducción, ¿no? Ya hemos hablado cómo se escribe la introducción. Hemos dicho que la introducción eh, puede hacerse en una sola cara o dos caras máximo, con unos 4, 5, 6 párrafos, ¿no? La manera más fácil es de poder escribir un párrafo utilizando artículos de revisión. Por ejemplo, si estoy hablando de autoevaluación, de repente primero definir qué cosa es la autoevaluación, ¿no? Y citar con un autor o dos autores. Y puede decir, después de eso, la importancia de la autoevaluación, de repente, ¿no? Ya tengo dos párrafos, ¿no? Y si estoy relacionando la autoevaluación eh, con un tema de inteligencia artificial, de repente, entonces tendría que, por otro lado, definir qué cosa es la inteligencia artificial y cuál es la importancia de la inteligencia artificial. Ya tengo 4 párrafos. Y un quinto párrafo sería la relación que existe entre la autoevaluación y la inteligencia artificial, ¿no? ¿Qué relación existe? ¿O por qué es importante esa relación? ¿Qué cosas se debe encontrar? ¿Cuál es el vacío de la investigación que puede haber? Entonces sería un quinto. Y puedo reforzar con algo más. Y finalmente, lo que voy a hacer es, por lo tanto, el objetivo del presente trabajo de investigación es relacionar la autoevaluación con el tema de la inteligencia artificial, por esto, ¿no? Y se termina. Algo así. Estoy describiendo de la manera más fácil, ¿no? De repente lo hemos dicho de otra manera un poco más metodológica, pero esa sería una manera fácil de hacer una introducción. Pero para eso hay que buscar artículos de revisión, ¿no? Por eso tenemos que usar artículos de revisión, porque eso nos va a permitir. Los artículos originales también tienen a veces información, pero preferible a ellos los guardamos para la otra fase que se llama la fase de
de las bases teóricas, ¿no? Ahorita vamos a ver. Bien, luego fíjense, la formulación del problema, más abajo está, ¿no? En capítulo 1, descripción de la realidad problemática, no se escribe nada, ¿no? En la formulación del problema es donde todo lo que he explicado en la introducción, con mis propias palabras, voy a crear la brecha, el espacio, donde yo quiero colocar, estudiar sobre la importancia de ese tema, cómo vamos a aportar en esa brecha, qué cosa pretendemos dar. Entonces, esa partecita hay que redactarlo tal cual, que puede ser media página, a lo mucho, y indicando que sea el tema de la autoevaluación, ¿no? O sea, el tema de un resumen, digamos, de todo ese tema. ¿Ya? Esa es la idea. Luego de eso, ustedes fíjense, vienen los problemas generales, específicos, objetivos, cuál no es nuestro objetivo del trabajo, objetivos específicos, justificación, importancia, limitaciones, delimitación. Estaríamos en el capítulo 2, que es de marco teórico. Dice, según estas indicaciones, eh, con una extensión, por ejemplo, antecedentes de 4 o 8 estudios, ¿no? Dice, así más o menos pide. Según este, pues, pueden pedir más. Algunos piden 4 nacionales, 4 internacionales, ¿no? Así lo piden a veces, pero eso de nacionales e internacionales es una manera, es un engreimiento, digamos, de la institución, ¿no? Porque a veces no hay a nivel nacional, pues, ¿no? Todo puede ser internacional. La idea no es eso, ¿no? Y entonces tenemos las bases teóricas. Las bases teóricas de 1.5 a 2 páginas por cada variable. ¿Qué son las bases teóricas? Viene a ser la teoría respecto a, si seguimos con mm, el ejemplo de la autoevaluación, entonces tendría que yo hablar sobre autoevaluación, ¿no? Definir la autoevaluación, tipos de autoevaluación, teorías de la autoevaluación, algo de eso, ¿no? Ya no tanto importancia, sino a conceptos básicos, algunas dimensiones de la autoevaluación, ¿no? Ahí tengo que ver si tengo dimensiones, ¿no? Y luego tenemos de la segunda variable que sería la inteligencia artificial, ¿no? Entonces se hace todas esas dimensiones y se trabaja, ¿correcto? Ahora viene el tercero que dice un marco conceptual. Un marco conceptual viene a ser como una especie de no se debería decir, ¿no? Es como una especie de un diccionario, digamos, de, las, de los términos mucho más comunes que no se han definido dentro de las bases teóricas, ¿no? Yo creo que las bases teóricas son la parte más importante en esta parte este, de marco conceptual, donde sobre todo en la operacionalización de variables, de repente el instrumento tiene 3 variables o 4 variables, y eso se da la objetividad de eso, ¿no? Ahí podemos definir con esa información. Entonces, es algo importante también. De repente no se nos facilita mucho, pero ahí lo tenemos, ¿no? Y fíjense, después de eso ya viene formulación de hipótesis, ¿no? Cosas un poco más abstractas, ¿no? La operacionalización de variables, de ahí donde sale, les digo, la terminología, ¿no? El resto creo que simplemente habría que dejarlo mm, para otro momento, ¿no? Porque no nos exige, digamos, por el momento los insumos para el presente curso, ¿no? Porque si no nos vamos a confundir y al final no vamos a avanzar. Entonces, re- recapitulando, marco teórico está compuesto por 3 cosas, básicamente. Antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. Cuando hablamos de antecedentes, ¿no? Esta es digamos, la parte primera que hablábamos de planteamiento del problema, ¿no? La introducción, una página, como decía, ¿no? Y en formulación del problema va la brecha que decíamos, ¿no? La brecha que se debe tener en cuenta, ¿no? Producto de la introducción, y eso es importante, ¿no? Bien, vienen los objetivos, lo importante, las limitaciones, la limitación, todo esto es la primera parte, ¿no? Excelente. Sin embargo, el tema central de hoy es hablar sobre el marco teórico, como he dicho, ¿no?
hay algunas especificaciones, cuáles son las extensiones que se debe tener en cuenta. En las bases teóricas nos dicen que 1.5 a 2 páginas por cada variable, ¿no? Y tenemos que hacer la búsqueda necesaria. Bien. Repetimos entonces, antecedentes, para este caso puede ser 4 o 8, algunos dicen que son 4 nacionales, 4 internacionales, otros dicen 10, entonces, eso depende de lo que te diga tu universidad o los lineamientos de la revista y todo lo demás, ¿no? Las bases teóricas, 1.5 a 2 páginas por cada variable, ¿no? Marco conceptual es el mínimo necesario, no es imprescindible que terminada la redacción, nosotros agarremos y pongamos pues 200 este, términos para poder definir. Y eso no es que esté bien. La necesaria es solamente eh, tener los términos que no se entienden o significan criterios y que están en la operacionalización de variables, ¿no? Lo básico para unificar criterios, ¿no? Por ejemplo, yo puedo decir, llave, pero ¿qué tipo de llave? ¿Es una llave maestra, una llave para abrir una puerta? Llave. Tengo que saber definir, ¿no? Tengo que saber definir. Y mucho aún más es si es para el extranjero o otra lengua, ¿no? Entonces hay que saberlo reconocer. Bien. Listo. Entonces, esas tres, el 2.1, 2.2 y el 2.3, vienen a constituir el marco teórico, ¿no? El 2.4, si bien es cierto, es marco o formulación de la hipótesis, es un marco ya hipotético, ¿no? De hipótesis, ¿no? Y luego la identificación de variables naturales, ¿no? Perdón, de variables, cómo se va a definir las variables, teórica, puntual, definición operacional, etcétera, ¿no? Y eso es un poco más, digamos, tema de otro momento, porque la idea no es confundirlos, ¿no? Sino es ver. Entonces, recapitulando, marco teórico hemos dicho que está compuesto fundamentalmente por antecedentes, bases teóricas, marco conceptual. ¿Qué utilizamos para los antecedentes? Artículos originales y va a ser en función al resumen. Si tenemos un buen resumen, vamos a tener un buen antecedente. ¿Ya? Un buen resumen, un buen antecedente. Bien. Y para las bases teóricas necesitamos 1.5 o 2 páginas por cada variable, ¿no? Y utilizamos artículos de revisión. Y el marco conceptual, lo mínimo necesario, 3, 4. También necesitamos artículos para las bases teóricas, artículos eh, de revisión, ¿no? También. Y para el marco conceptual, también de revisión, porque ahí están los conceptos. A diferencia de los antecedentes que hemos dicho que son artículos originales, ¿no? Porque vamos a ver en base a los antecedentes. Bien, hasta acá alguna pregunta, por favor. A ver, necesitaría opiniones acá, por favor. Algunos errores, algunas críticas que pueden hacer a esta presentación de esta tesis y los antecedentes, empezando por su carátula. A ver, ¿alguien podría animarse, por favor? Necesitamos su participación. A ver si podemos abrir el micro. Bueno, la señorita moderadora, si nos puede ayudar, si está alguien. Hola, hola, ¿nadie? ¿Nadie quisiera animarse Los micros ya están activados, doctor. ya, a ver, una crítica constructiva, por favor? Anímense, es la única manera de poder aprender y que queden algunas cosas, ¿no? Porque si no se hace un monólogo y la idea del curso taller, como es un curso taller, no cumple su función al 100%, ¿no?
¿Alguien, por favor? Si bien es cierto, no es parte de nuestro temario específico, pero fíjense en el título ponen SJM. ¿Qué significará SJM? ¿Alguien me podría decir? ¿Nadie? ¿Nadie se anima? Punto a favor para la persona que participe. ¿Nadie? Uno de los errores que se comete a veces es poner en el título, no deberían ir abreviaturas, ¿no? Ya sabemos que es San Juan de Miraflores, ¿no? Sabemos. Pero si está en el repositorio y ingresa alguien que es de Ecuador, de Colombia, de Estados Unidos o de otro país, de Bolivia ya, digamos. Y dirá, "¿Pero qué será ese JM, no? Eso tenemos que poner completa, ¿no? O yo pondría simplemente actitudes hacia la matemática y desarrollo de la competencia, resuelve, no sé si será bueno poner toda la competencia, ¿no? Y desarrollo de una competencia, ¿no? De una competencia en estudiantes eh, de una institución educativa, Lima, Perú, yo pondría, ¿no? Lima, Perú. Y ya dentro de la misma metodología, ahí se pone, pues, el colegio se llama tal, queda en San Juan de Miraflores, está a la derecha, en tal sitio, todas esas cosas, ¿no? Entonces tiene que haber un título un poco más genérico que nos ayude a tener información necesaria para esto, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Ese es una de los temas que podemos ver ahí, ¿no? Y es una tesis reciente casi, ¿no? A ver, fíjense en antecedentes del estudio. Estamos hablando de marco teórico. Hemos dicho el marco teórico tiene tres partes. Antecedentes. ¿Qué son los antecedentes? Los antecedentes vienen a ser todos aquellos trabajos, todos aquellos trabajos eh, que se refieren o sean parecidos sobre el tema que estamos haciendo, ¿no? Y que hayamos encontrado, ¿no? Normalmente también utilizamos artículos, pero sin embargo, cuando vamos a hacer una tesis, ya las universidades nos están diciendo que no sean pura tesis, pero los antecedentes, ¿no? Que sean artículos y solamente ponen un porcentaje, ¿no? Que el 20% sean tesis o 30% y libros, no más. El resto tienen que ser artículos. Algunos te piden puro artículos. Entonces, eh, esa es la idea, ¿no? Entonces, eh, acá en este caso les piden, por lo que se nota, les piden antecedentes internacionales, ¿no? Antecedentes internacionales. También les pide seguro antecedentes nacionales, ¿no? Y podemos observar que el primer antecedente es de dos autores, ¿no? Cuando son dos autores se pone así, ¿no? Y cuando es un solo autor, solamente el autor y el año, pues, ¿no? Y si son varios autores, entonces solamente se pone el primero y se pone et al, ¿no? Que significa y colaboradores. Et al, et.al, ¿no? Et al, ¿no? O sea, significa y colaboradores, ¿no es cierto? Dice, con su tesis titulada, ese por ejemplo es una manera peculiar de muchas tesis o de muchas instituciones. Pero ¿para qué es necesario poner el título? ¿No? Yo creo que el título estaría de más, ¿no? Lo que acá necesitamos es básicamente, ¿qué cosa? El objetivo, ¿no? El objetivo del estudio. Y más abajo nosotros podemos ver, dice, tuvieron como objetivo estudiar la correlación entre ¿no? Las variables del estudio, el nombre del estudio, ¿no? Y luego el aspecto metodológico, de cuántos fueron, cómo fueron, ¿no? El aspecto metodológico. Y eso es importante, ¿no? Luego algunos resultados y las conclusiones. Dice los que concluyeron. Eso es lo importante, ¿no? Eh,
y hay un poco que, no sé, el segundo párrafo está un poquito ya fuera de desfasado, ¿no? ¿No? Todo tiene que ser junto, pero ya en la primera parte está toda la información, ya no sería necesario la segunda parte, me parece. Porque acá, recuerden, tenemos que tomar en cuenta el formato INRID, o sea, eh, pero en vez de introducción, lo que queremos es el objetivo, la metodología, los resultados y la conclusión. ¿En qué concluyeron? ¿En qué concluyeron? Eso es lo que nos interesa, ¿ya? Eso es lo que nos interesa. Entonces, así como se debe hacer y parafrasear, cuando es en español, lo que hacemos es copiar prácticamente el abstract o resumen. Pero si lo copio tal cual, si lo copio tal cual, me va a salir ¿qué cosa? Plagio académico, ¿no? O sea, inicialmente vamos a, y el índice de similitud va a ser alto. Ujú. Entonces sería importante conocer. Reitero entonces, necesitamos acá la introducción, perdón, el autor, el año, el objetivo, la metodología en cuanto a la población, qué tipo ha sido, utilizar un cuestionario, una ficha, qué resultados importantes han tenido y en qué han concluido. Eso lo tienen que hacer, en todititas. Eso es importante, ¿sí? Entonces, fíjense que a veces también tiene que haber coherencia pues, en la lectura, ¿no? Por ejemplo, si yo leo este antecedente internacional, dice, Segarra y Julia, 2021, con su tesis titulada Uruguay. No dice nada. Punto seguido. Tuvieron como objetivo estudiar. No, no se entiende, ¿no? Mejor no sería decir se, Segu o Segarra, y será con S, Segarra, o a veces con Z, ¿no? Segarra y Julia será, o será Segarra Julia, no lo sé. Si son más autores, tuvieron o realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar el nivel de actitud, ya creer, ¿no? Es importante esa parte, porque si uno lo deja que no haya coherencia, entonces no va a salir bien, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que cuidar, ¿bien? Este es el caso de un repositorio de otra universidad, ¿no? Que hemos copiado, hemos sacado del internet, por si acaso, no es nada, ¿no? Y eso está libre, por eso que está con nombres y todo lo demás. Nosotros no estamos publicando algo que, que esté prohibido. Fíjense acá, marco teórico conceptual, ¿sí? Revisión de antecedentes e investigaciones relacionados con la situación problemática. Calderón, et al. Es uno solo, debe ser una tesis. ¿Sí? ¿Mm? Bien, ¿qué piensan de esto? Cada resumen, ahí está, Calderón et al, 2013. En su artículo de investigación detalla que el uso de los recursos tecnológicos hace un resumen un poco más conciso. Y toditos me parece que son tesis. Todos son tesis, ¿no? Todos son tesis. Pero si lo pongo tal cual así como el abstract, me va a salir similitud o plagio académico. En este caso, ¿qué ha hecho? Ha hecho un compilado básico de ese resumen, ¿no? En su artículo tal, dice tal, ¿no? Y dice que concluye, ¿no? Más o menos. Igual dice de Torres 2009, ¿no? Y tiene estos aspectos importantes, ¿ya? Entonces nos van a nombrar, este, eh, vamos a ver que esto pueda, cuando si lo pasamos por el antiplagio académico, probablemente va a ser menor, ¿no? Ahí había un parafraseo ya, ¿no? Lo ha resumido, a veces queda así, ¿no? Pero parece que también se exagera mucho, ¿no? Porque no muestra el objetivo, no muestra la metodología, no muestra en qué concluye, porque eso nos va a servir al final cuando hagamos la discusión, ¿no? ¿Por qué eso? Porque nos va a servir si no vamos a trabajar doble, ¿no?
Fíjense ese formato, ¿no? Entonces es importante conocer ese detalle, ¿no? Ese detalle, ¿sí? Bien, ¿alguna consulta hasta acá? ¿Alguna intervención? Bien. Entonces, fíjense, en una página hay uno, dos, tres, cuatro, cinco antecedentes, ¿no? O sea, no es necesario que sean extensos. Pero estamos buscando uno que es bastante extenso y otro que es menos extenso, ¿no? Entonces uno tiene que buscar el tema este también de poder aplicarlo y que no se muestre pues con alto índice de similitud o muestre plagio académico, ¿no? Bien. Nos tocaría hacer la segunda parte, la redacción de la sección introducción en base a la búsqueda en Google Académico y Cielo del tema de su área de interés. Tenemos que hacer búsqueda. Si no hacemos búsqueda, no vamos a poder realizar una, un buen antecedente. Por lo menos necesitamos ello, ¿no? Necesitamos ello. Bien, ¿ya se animó alguien? Yo lo voy a guiar, no se preocupe, yo lo voy a guiar. Esa es la idea, para guiarlos. Y así podemos aprender de mejor manera. Ajá. Nadie. Seguimos avanzando entonces. Bien. Doctor, buenos días. Sí, Doctor, ¿me escucha? sí. Más que una apreciación, una observación, pensé que era la única, pero su pantalla no se logra visualizar. De repente es por ello que no estamos comprendiendo. Bueno, Ah, ya, personalmente visualizo que está en la página número 12 en aplicación 1 y no se moviliza las siguientes. Gracias, doctor. ya. Pero igual, la pregunta, ¿ahorita qué estaba apreciando? ¿Aplicación 2? La 12, la página 12 o la hoja ¿Pero qué, número 12. qué dice? Aplicación 1. Aplicación 2. Bien, me gustaría alguna pregunta hasta acá, esta parte. Ahora están viendo la estructura de una tesis, ¿sí? Sí, doctor. Ya, lo que les decía acá es, en esta estructura, ustedes ven el, el índice, lo que es, pues, ¿no? El capítulo uno, planteamiento del problema, ahí está antes está la introducción, luego está la formulación del problema, con eso que hemos visto la semana anterior, para poder redactar, ¿qué cosa? Redactar eh, la introducción y el planteamiento del problema con artículos de revisión, ¿no? Y luego viene la parte del marco teórico, que es lo que estábamos hablando, ¿no? Esto lo digo, el planteamiento del problema, ¿sí? ¿Se logra ver el marco teórico? Sí. Sí, está en la estructura de la tesis. Gracias, Bien. doctor. En la parte del marco teórico, hemos dicho que tenemos tres fases, ¿no? Antecedentes, bases teóricas y marco conceptual. Eso es medio del asunto de hoy día, ¿no? Eso tenemos que aprender y tenemos que aclarar, ¿no? Eso es lo principal. Antecedentes de la investigación depende de la universidad. Algunos te dicen de 4 o 8 estudios, otros te dicen más, te dicen internacionales, nacionales, acá no dice nada, ¿no? Las bases teóricas, dice 1.5 a 2 páginas por cada variable. Antes se hacía 10 páginas, 20 páginas por cada variable y salían tesis pues de 200, 300 páginas. La idea ahora es de trabajar con información, digamos, concisa, ¿no? No es extenderse en la parte teórica, ¿no? Más interesan los resultados y la discusión, que es lo más importante. Y el marco conceptual, hemos dicho, lo mínimo necesario en base a la operacionalización de variables, ¿no? Si, por decir, la autoevaluación tiene tres dimensiones, autoevaluación empírica, autoevaluación científica, entonces esos términos tienen que ir en esa parte para aclarar y unificar criterios, ¿no? No es una especie de un glosario, de un diccionario, que le pongo todas las palabras habidas por haber, ¿no?
si ya en las bases teóricas ya he definido y ya no es necesario ponerlo, ¿no? Entonces es importante poner, digamos, las que sean necesarias, como dice ahí, ¿no? Entonces eso es lo importante. Aquí veíamos la estructura de una tesis o proyecto, ¿no es cierto? Y les decía que este es algo extenso, les decía también de que podían hacer una crítica, ¿no? Del SJM, que era San Juan de Miraflores, que no era adecuado poner ese término porque nadie lo iba a atender, si alguien estaba en el extranjero, iba a decir, ¿qué cosa es SJM? ¿No? Es importante ello. Y al lado derecho veíamos los antecedentes, ¿no? Los antecedentes, en ese caso sí pedía internacional, mm, de hecho, ¿no? Y nacionales también seguramente, pero si ustedes ven, en el primer párrafo está más o menos determinado, está redactado con el título, el objetivo, está algo de la metodología y la conclusión, pero el siguiente párrafo ya no tiene sentido, ¿no? Y después el tercer párrafo ya viene otro antecedente, ¿no? Pero es medio raro, creo que dice eh, el primero, ¿no? Se agarra con ese y Julia, habrá que verificar, ¿no? De repente, pues en apellidos no hay eso tampoco, entonces no sé si Julia será un apellido, ¿no? O será un solo nombre. Me da la impresión que son dos, ¿no? Entonces también tiene que tener coherencia. Si uno lee, parece que dijera yo querer ser, ¿no? Es como cuando se traduce del inglés al español y lo pego y lo dejo así, en español, pero y cuando leo dice yo querer ser, pero no se entiende, ¿no? Entonces en los antecedentes tiene que haber una coherencia, ¿no? Por eso yo decía, Segarra y Julia, en 2021, realizaron un estudio cuyo objetivo fue determinar la relación existente entre la autoevaluación y la inteligencia artificial en estudiantes de primaria de una institución educativa de Lima, Perú. Correcto. Metodología, se encuestaron a 200 adolescentes de tales edades, tal, ¿no? Utilizando un cuestionario tal. Los resultados más evidenciaron de que hay un alto índice de conocimiento de autoevaluación, ¿no? Hubo relación. Conclusión, existe relación significativamente estadística entre la variable autoevaluación y la inteligencia artificial. Eso debería decir, ¿no? Más o menos. Eso es lo importante. Y el resto está por gusto, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque esa es la información que nos va a ayudar cuando hagamos la tesis y al final, porque si no, se vuelve a hacer nuevamente todo, ¿no? Entonces, esa es la información que necesitamos. De esa forma se redacta, digamos, un antecedente. O sea, ¿qué necesitamos en un antecedente? Incluso a mis alumnos de pregrado yo les digo que lo pongan en negrita. Objetivo, o sea, el autor, el año, ¿no? Y ahí viene el objetivo, la metodología, lo sucinto, resultado más importante y la conclusión. ¿Qué concluyeron? Eso es importante. Y toditos en eso, ¿no? Así debería ser. Eso es lo que debemos redactar. Este es otro ejemplo que les había dado, si me dijeron que no se veía, sobre el repositorio académico, ¿no? De una universidad, ¿no? Entonces ahí tenemos un capítulo de marco teórico conceptual y dice revisión de antecedentes, ¿no? La parte de antecedentes. ¿Qué cosas antecedentes? Fíjense, más cortito, parafraseado. Y todas parece que son tesis, porque ha tenido que parafrasear, reducir, porque si no le iba a salir plagio académico. Pero igual, tenemos que tener en cabeza de que esos antecedentes deben tener dentro de su estructura el objetivo, el autor, el año, el objetivo. Algo sobre la metodología, si fue una encuesta, cuántas personas fueron, cuál fue el resultado más importante y qué concluyeron. Y algo así, ahí eso parece, ¿no? Pero ahí le falta algo, creo, ¿no? Y fíjense, en una página hay 1, 2, 3, 4, 5 antecedentes, ¿no? Entonces, no es necesario volumen, sino la cantidad. Acá también exageró un poco, creo, ¿no? Entonces, eso es lo importante. De repente empezó con algo más extenso. Plagio académico salió 50%, 40%, 30%, 20%, 18% y aprobado, ¿no? Pues a veces también ese andar, uno que va deformando la redacción que uno inicialmente lo hizo, ¿no? Pero yo creo que desde un inicio tenemos que tomar en cuenta. Por eso que también les decimos que los antecedentes de preferencia sean en inglés para poder traducirlos y al final uno puede
parafrasearlo de mejor manera. Pero alguien me podrá decir, sí, pues, pero si todos son inglés de Perú, no habrá. Sí hay también. Hay de autores peruanos y de información de Perú, publicada en revistas indexadas en inglés, en Scopus, en PAD, en otras bases de datos, sí hay. No es cuestión de buscar. Vamos a ver. Bien, yo les decía acá que tenemos que hacer una búsqueda en Google Académico y Cielo el tema de su interés. No sé si alguien querrá hacerlo. Podemos aprovechar esto. Si alguien ahora que ya se ve las diapositivas. ¿Nadie? Bien. Aquí tenemos una base de datos Cielo, ¿no? Eso me gustaría que lo hagan. Y podemos hacer búsqueda básica, hay búsqueda avanzada, hay formas de hacer de búsqueda en Cielo, ¿no? Alguna variable importante que queramos realizarlo, lo vamos a hacer, ¿no? Normalmente hay Cielo Perú, también hay información que nos pueda ayudar para nuestros antecedentes, queremos en un review o queremos simplemente en información de trabajos originales, ¿no? Ya sabemos en cuál se aplica, ¿no? En cuál se aplica. Normalmente es una recomendación, no es una generalidad, pero pienso que si ustedes lo hacen de esa forma, lo van a hacer bien, ¿no? No se van a equivocar y no van a trabajar doble o triple, porque si no van a tener que trabajar doble o triple. Y pone un orden también, porque a veces te dicen, tienes que tener por lo menos 30 referencias, 30 referencias, ¿no? O 30 citas bibliográficas, ¿no? Bibliografías. Debes tener 30. Entonces, ¿cómo lo distribuyo eso? Porque a veces dice, ay, pero en introducción y planteamiento del problema, yo siempre recomiendo que sean 10. Para llegar a 30 tengo que ser por lo menos 10. Antecedentes, ponle pues 8 a 10, ya serían 20. Y las bases teóricas de la variable 1, 3 o 4. De la variable 2, 3 o 4, son 28. Y la parte de bases conceptuales, o sea, los conceptos, las definiciones, ponle 2, ya tienes 30, ¿no? Así llegas a 30 fácilmente. Pero si no, es un poquito complicado. Si tú vas a empezar en la introducción con 3 o 4, en antecedentes otros 3, 4, tienes 8. ¿Y ahora qué hago? Estoy avanzando y te quedas, y te quedas. Por eso es importante estas fases que estamos explicando para que puedan redactar. Una buena introducción, 10. Ya les expliqué la semana anterior de que no es, o sea, yo puedo decir, la autoevaluación es un proceso en la que el mismo estudiante evalúa sus capacidades y competencias, número uno, la cual se extiende, la cual relaciona con el docente, número dos, ¿no? Siendo esto con resultados bastante positivos, número tres. O sea, en dos, tres líneas ya puedo yo dar 3 citas. No es necesario un parrafazo grande, otro parrafazo grande, otro parrafazo grande para poner y así me va a salir 4 o 5 páginas, ¿no? No. De repente, en un primer momento sí, entonces uno va eliminando, va dando las ideas centrales de cada uno, va cohesionando un párrafo con otro párrafo y eso va haciendo que por lo menos tenga 10 citas en introducción, ¿no? En antecedentes, sí, pues hay que citar antecedentes, ¿no? De repente 5 nacionales, 5 internacionales, si así corresponde, si así te exige tu universidad o tu institución a la que estás realizando el trabajo de investigación. Bien. Algunas preguntas, por favor, y acá sí necesitamos su participación, ¿ya? Alguien, por favor, para darle... Y acá también, antes de terminar, yo quisiera también mostrarles el famoso Simago. Ustedes han escuchado solamente publicidad de radio, televisión, ¿no? El ranking de Simago, ranking de instituciones, ranking de los artículos científicos, Scopus en cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3, cuartil 4. Esos cuartiles lo han hecho, digamos, es una medida estadística. El cuartil es una medida estadística, ¿no? Que mide una distribución de datos
en 4 partes iguales, ¿sí? En 4 partes iguales. 25%, 25%, 25%, 25%, ¿no? Es decir, eh, si yo tengo una maratón de 100 personas, que vienen a ser el 100%, los primeros 25 llegaron antes de los 10 minutos. Los siguientes llegaron a los 15, entre 10 y 15. Los siguientes entre 15 y 20. Y los siguientes entre 20, más de 20 y 25, o 30, ¿no? Entonces, es una clasificación en orden, digamos, ¿no? Entonces, igual, ¿no? Cuartil 1 se supone que es el mejor cuartil. Cuartil 2 el que sigue, cuartil 3, cuartil 4, ¿no? Y esos son niveles, ¿no? De esta base de datos de Scopus. Entonces, eso también, cuando uno busca artículos de mejor nivel, tiene que buscar artículos que estén por lo menos en Scopus, cuartil 4, 3, 2, 1, ¿no? Dependiendo. Si uno quiere publicar, también va a buscar normalmente no empezar por estas bases de datos, ¿no? Porque son más exigentes. Entonces, es empezar por una Redalic, empezar por una u otra base de datos. De repente Cielo es un poquito mejor, también más exigente. Y de esa manera, cada uno de ustedes puedan ir entrenándose mejor porque te van a dar resultados, te van a decir, no, esto está mal. Entonces uno tomarlo, a cada crítica, no lo tomen a mal, es una buena recomendación. Cada crítica que les haga un docente, no, ay, qué peso, no, no, no. O sea, eso siempre, la amabilidad es importante. No falta algunos revisores, algo que también pueden reaccionar de mala manera y al final la complican, ¿no? Como dicen, ¿no? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Pero siempre, ante todo, el respeto, la consideración ante cualquier revisor, ¿no? Y si creen que está equivocado, demostrarle esa equivocación con pruebas, con evidencias, ¿no? De trabajos de investigación, ¿no? Por ejemplo, tuve la oportunidad hace poco, un proyecto, una tesis ya informe, de un asesorado mío, era un estudio de nivel descriptivo nada más, ¿no? Pero había aplicado un poco de estadística inferencial, que es el famoso chi cuadrado, para asociar, ¿no? Para darle mejor, digamos, explotar un poco más el trabajo. Y le observaron que no debía ir, que la metodología eso no pedía, que en todo caso cambie de título, todo un problema, ¿no? Y bueno, nos mostramos nosotros ante el jurado con mucho respeto, ¿no? Sí, ustedes son el jurado, ¿no? Y si ustedes ven por conveniente, lo retiramos, ¿no? Ustedes nos dirán, ¿no? Dijeron que iban a verificar, iban a ver, y se tomaron todo un tiempo para poder dar una respuesta a ello, ¿no? Yo creo que ese jurado ha debido simplemente tomar la decisión en su momento y decir, pues, de que no era conveniente para evitar, más que todo, no es que no se pueda utilizar, si se podía utilizar, sino que para evitar confusiones en los demás tesistas, ¿no? Que al utilizar esa estadística y al ponerlo en el repositorio podría haber una mala información para ellos. Nosotros lo que no queríamos es eso, porque el tema de las tesis es algo instructivo, también metodológico para los estudiantes que están realizando recién su tesis, y eso no queríamos, ¿no? Pues yo creo que hubiese sido válido. Pero sin embargo, como les digo, siempre la forma que uno trata con cualquier revisor, docente, tiene que ser la más cordialmente posible, ¿no? Si es que hay un tema ya, digamos, de no estar de acuerdo, ya la cosa cambia, ¿no? Finalmente, no sé si ustedes en algún momento alguna alguna sustentación o en alguna disertación, alguna vez tuve la posibilidad de observar, y también me tocó a mí cuando una vez me dijeron, no, a mí, incluso en un curso, una docente me dijo, doctor, lo que usted está diciendo no me parece. A mí me han enseñado, yo he hecho mi maestría y me han enseñado esto, ¿no? Entonces, yo creo que uno tiene que trabajar con referencias, con citas, con evidencias, ¿no? Sí, le expliqué, claro, de repente ha visto esto. No, pero no me parece. Y bueno, le tuve que contestar, pues, a tanta insistencia, con tanto respeto. Dije, muy bien, claro, seguramente a usted no le parece, ¿no? Una cosa es percepción, ¿no? Bueno, mi fuente es tal autor. Y en base a ese autor,
es que yo lo estoy explicando, ¿no? Sería bueno que usted me diga cuál es la fuente con la que le han instruido, no, no sé, mi profesor me dijo, no, no se trata de eso, sino se trata de que hay una fuente de información en base a algo. Entonces, cuando uno termina diciendo ya cuál es su fuente, ¿no? O sea, para ver, ¿no? Y a veces, digamos, una fuente es Wikipedia. Entonces, ¿de qué estaríamos hablando? Ya hemos hablado, ustedes están en la capacidad de poder responder, ¿no? Y he buscado un artículo publicado en la revista tal, que está en la base de datos Scopus, es diferente, ¿no? Y ha habido un filtro, ha habido información, ha habido revisión, revisión por pares y una de muchas cosas más, ¿no? Y yo creo que eso es importante para cada uno de ustedes. Bien, entonces nos faltaría la parte práctica, por favor, si no yo voy a seguir hablando, hablando, hablando y no sé si quién nos puede colaborar y ayudar para hacer la parte práctica y ustedes lo pueden hacer. No sé, ¿y alguien voluntario, por favor? Si no hay preguntas antes, nadie. Necesitamos que alguien pueda compartir su... Voy a dejar de compartir mi pantalla. ¿Alguien, por favor? Bien, necesitamos que alguien nos pueda compartir su pantalla, hable el Google Académico, y yo les voy guiando para que se torne, pues, como una práctica real, ¿no? A ver, no sé si se anima Nancy, Luceli, Carlos, o alguien ha realizado su trabajo anterior también para poder revisarlo, sería conveniente. ¿Nadie? ¿Preguntas entonces? Preguntillas, nada. Les hago las preguntas. Creo que hay una pregunta. Luceli, de repente quiere preguntar algo, intervenir. Sería bueno que intervengamos y poder interactuar. Beatriz dice, no entiendo, ¿no? Beatriz, ¿te podemos aclarar lo que no se entiende? ¿Se logra ver, por favor? Si me ayudan. Sí, doctor, sí se ve. Bien, acá tenemos un ejemplo, ¿no? De otra tesis de otra universidad antecedente, ¿no? Fíjense acá también un error, pero más o menos sigue lo que hemos explicado, ¿no? Dice, Ardave es el apellido del autor, entre paréntesis
11, en su tesis, salarios y rendimiento. Pero a veces la universidad te exige de esa forma, ¿no? Bueno, hay que seguir, pues, ¿no? Lo ideal es poner el objetivo, ¿no? Análisis a los egresados, tal, tal. Y le pone punto aparte. Y le pone resumen. O sea, ¿qué ha hecho? El resumen lo ha copiado, ¿no? Del abstract de la tesis. ¿Eso cree que está bien o no? ¿Qué opina? A ver, ustedes con lo que les he manifestado, ¿qué opinarían? Eso, por ejemplo, es una buena opción para que puedan intervenir y decir, ¿no? Y poder saber si estamos en lo correcto, estamos en en el rumbo que queremos que ustedes sepan. ¿Qué opinan? Mm, Claro que está así, adelante. Ahí la mm, escucho. Bueno, buenos días. Acabo de conectarme, pero Ya, yo creo que no se debe de transcribir. Parafrasear es lo que piden ya, en excelente. un proyecto, ¿no? Ujú. Yo tengo un borrador mío, pero que lo he dejado de hace tiempo, de un grado, ya, perfil. Sería bueno, ¿lo tiene a la mano? El borrador creo que sí lo tengo en esta laptop y en ese el año pasado lo tramité, creo, y lo observaron y ya lo abandoné. Lo abandoné porque, bueno, no tenía tiempo, mis hijos, la casa, ya no pude. Pero sí lo tengo, un borrador ¿Lo, que podrí- tengo lo de podría residuos. mostrar? ¿Lo podría mostrar? Lo busco acá en la laptop. Como acabo de conectarme ahora, no Ah, sabía. ya, la esperamos mientras voy comentando sobre esto. Ya, La a esperamos ver, un ratito. Ya, ya excelente. lo busco, lo busco. Bien, excelente, ¿no? Ese es un buen material para poder, de eso aprendemos, ¿no? De los errores, de las cosas que hacemos, ¿no? Por ejemplo, esta tesis ya está publicada, no interesa a quién sea, ¿no? Pero fíjense, ese es un error eh, que se comete, ¿no? Uno, como dice su compañera, hay que parafrasear, pero otro que no tiene lógica, pues no puede haber punto aparte. En un antecedente de un autor tiene que ser todo punto seguido, todo tiene que ser punto seguido, no hay punto aparte, ¿no? Como les había dicho, en la parte inferior dice resumen. Este estudio examina la relación. Entonces, pues, más fácil sería decir, ¿no? Ardave, si las normas de mi universidad dicen que ponga el título, a veces también depende del asesor o del jurado que te toque, y quiere que le pongan el título. Porque si tú pones el título, te va a salir plagio académico, porque ese título está pues en internet, ¿no? Entonces, si tú pones el objetivo, creo que es un poco más, ¿no? Entonces puedes poner el objetivo, ¿no? Ardave 2011 realizó un estudio cuyo objetivo fue determinar la relación entre el salario y rendimiento académico del personal universitario, teniendo en cuenta diferentes aspectos académicos, ¿no? Y a la parte de este análisis estadístico, en el análisis estadístico observamos una muestra de graduados de la universidad hace 3 años, pero no dice, debería decir, ¿no? ¿Cuántos son los que ha realizado? El rendimiento académico del personal universitario se mide en base a informes de evaluación donde se conoce la nota media final. Ya, la hipótesis que se presenta en este artículo, bueno, en realidad, dice, finalmente se confirmó esta hipótesis afirmando que existe, esa es la conclusión, ¿no? Entonces, falta un poquito de orden, digamos, ¿no? ¿Cuál es el orden que hemos dicho que debe tener acá? Está, los antecedentes, el autor o autores, ¿no? Y si son dos autores, los dos autores. Si es uno solo, uno solo. Si son varios, el autor y et al, ¿no? Significa y colaboradores. Entre paréntesis el año, yo voy a poner realizaron, tengo que buscar la lógica, ejecutaron un estudio, ya, y si me dicen que me obligan a poner el título, ya, cuyo título fue, y ese título lo tendría que poner entrecomillado, encomillado, ¿por qué? Para que no me salga plagio, porque todo el título no voy a parafrasear, es lo que no se puede parafrasear, entonces entrecomillado, ¿no? Cuyo objetivo fue tal, tal, tal. El resultado más importante, la metodología fue de tantos niños, de tantos adolescentes, de tantas personas. El, el resultado más importante fue que tanto por ciento, o fue tanto más esto, y se concluyó en esto. Punto. Eso es lo que tenemos que hacer. Y todo es punto seguido, o coma, punto y coma. Ese tema también de la redacción, no sé si en el,
En el aula virtual ahorita tenemos algún profesor de lengua, literatura. Sería interesante también para que nos ilustre y nos ayude. ¿Alguien habrá, por favor? Por ejemplo, o alguien que conozca, que nos pueda decir en qué momento se usa el punto seguido, el punto aparte, la coma, el punto y coma, por ejemplo, ¿no? El otro también es el tema de los conectores, cuando se hace primeramente, seguidamente, en primer lugar, en segundo lugar, por otro lado, así mismo, ¿no? Y al final, recién, finalmente, por lo expuesto, por lo tanto, ¿no? Alguien, por favor, se anima, alguien de repente ahí que maneja un poquito ese tema y nos podría ilustrar, nos podría ayudar, porque ese es el tema, ¿no? El aprendizaje es bilateral, o sea, por ambos lados. No hay acá que el docente sabe todo y no, sino siempre el aprendizaje es constante. Y nosotros tenemos que prepararnos un poco en ese tema, porque a veces de repente no lo manejamos y puede ser una debilidad y podemos cometer errores asesorando a nuestros estudiantes, así por ejemplo, como esta tesis, ¿no? Por ejemplo, que no se nota coherencia, ¿no? O sea, ahí pegado cualquier cosa, ¿no? No hay, ¿en qué me va a ayudar ese antecedente? ¿No? En nada. No veo, no se ve. Si ustedes me hacen, ¿algún comentario, por favor? Ninguno. Había una de sus compañeras, y no sé si habrá encontrado ya su Word, su manuscrito. Nada. Sí, creo que sí es que me observaron. Como le digo, lo dejé y estoy buscando en descargas, pero habré hecho alguna corrección, no recuerdo, la verdad. Pero tengo aquí uno de ellos. A ver, ¿puede compartirlo, por favor? Sí, sí, lo voy a compartir, a ver. Excelente. ¿Alguna intervención, por favor? No me deja, dice el anfitrión, inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. Vamos a pedirle. Ujú, no se puede compartir, está restringido. A ver. Este, señorita moderadora, creo que ha salido. A ver, mientras regresa, vamos viendo. Eh, y cuéntenos un poquito de dónde hizo o sea, su búsqueda de información para su trabajo. Esto era un proyecto que hicimos, un trabajo, ¿no? De tesis 2 mientras Ya, llevé una maestría. Y el mismo trabajo, pues como ya lo habíamos avanzado, tesis 1 y tesis 2 el mismo proyecto me animó el docente a ya. presentarlo, porque por el tema de, como le comento, de carga familiar, tiempo y trabajo, no podía yo volver a empezar y estaba en ese momento fresco toda la base que nos había dado el docente. No, mi pregunta iba a que en qué base de datos buscó sus antecedentes, su teoría, Bibliografía y la normativa. El tema es residuos sólidos. ya, pero ¿en qué base de datos buscó, por ejemplo, la información, ¿no? Son pura tesis, no lo sé. ¿En qué es su Ah, maestría? residuos sólidos. Gestión ambiental. Gestión ambiental. ¿Y dónde buscó Ujú. los antecedentes, por ejemplo? La información tesis, puras tesis, porque por el tema de gestión ambiental, primero tenía que guiarme en una norma técnica que esté actualizada, después buscar tesistas que ya hayan presentado, tanto nacionales o de afuera, porque aquí en Perú no había en ese tiempo, cuando yo empecé a revisar, una normativa para manejo de residuos sólidos domésticos. Y recién el año pasado, creo, o el año pasado, si no me equivoco, 23 no, el 22 creo que fue, que ya salió una normativa y tuve que volver a modificar el trabajo. Y aunque era sencillo el formato, pero mis resultados tenían que ser comparados, como se trata de residuos sólidos, con una norma
actualizada, y yo lo hice con la norma chilena, que era lo que encontré que habían aplicado a la mayor parte de cesistas hasta el 2019-2021, si no me equivoco. Ya, Y eso esa es, fue mi base, esa fue mi base ya, excelente. de lo Claro, que yo... lo ideal hubiese sido darle un poco más de riqueza, digamos, a esa base teórica, a esos antecedentes, o esa introducción. Si buscamos en artículos, en base de datos o en Google Académico, en inglés, sí hay información, ¿no? O sea, sobre Sí, ese tema sí hay información. Entonces, incluso eso nos invita con esa información que tiene a poder publicar, ¿no? En algún momento. Porque si es pura tesis, hay que buscar y hay que tener mucho cuidado. Algunas tesis de algunos países vecinos, no voy a decir cuáles, por cuestión ética, no, en algunos casos, no diciendo en todos, en algunos casos eh, no cumplen todos los requisitos, ¿no? Que quisiéramos nosotros, ¿no? Y algunas veces los estudiantes nos traen y dicen, pero sí está validado en tal, una universidad tan importante, sí, pero la verdad no cumple, ¿no? No cumplen los requisitos mínimos. Bien, mientras nos va no sé si ha buscado en Cielo, por ejemplo. Cielo también es mm, complemento. no, no, no. Bueno, Ya. como le digo, para mí era para elaborar ahora que ya lo abandoné, ¿no? Que lo estoy observando ahorita después de 2 años, creo, cómo quedó mi borrador. Requiere tiempo, ¿no? Requiere Mm, tiempo. Elaborar la tesis no lo puedo empezar y dejarlo 3 meses, 4 meses y al año siguiente, ¿no? Y eso que yo inicié un trámite donde el jurado me aprobó la primera y la segunda, según estoy viendo aquí, que ya no recordaba. ujú, Y pues requiere tiempo para poder buscar la bibliografía o los autores. ujú. Y pues, Pero es cuestión de, digamos, darse, digamos, un ejemplo le voy a dar, ¿no? Un fin de semana, por ejemplo, sí. toda una mañana, por decirlo, o en la noche. Descanso en la tarde, en la noche empiezo a las 9 de la noche, 8 de la noche, hasta las 2 de la mañana. Pura búsqueda, nada más. Búsqueda, búsqueda, búsqueda. ¿Para qué? De artículos de revisión para hacer mi buena introducción, ¿no? Y al día siguiente, de repente, si tengo tiempo, empiezo a tener ¿no? Lo que he buscado, los 10 artículos, 12 artículos, empiezo, ¿no? A buscar, el, como les he explicado, el concepto, la importancia, ¿no? Haciéndolo párrafo por párrafo, copiando, pegando y poniéndole al final o, referencia, ¿no es cierto? Incluso en el Google académico les he mostrado cómo se puede copiar y pegar nomás su referencia, ¿no? Entonces, eso es cuestión de ordenarse un poquito, ¿no? Ah, Cielo, por ejemplo, es una de las bases de datos, ¿no? ¿Se logra ver, por favor? Cielo. sí, 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 sí. Entonces, por ejemplo, vamos a poner ¿cuál me dijo que era el tema de su trabajo? Residuos sólidos domiciliarios, pero residuos sólidos domiciliarios. Ahora, hay también eh, Pero es clave. palabras clave, ¿no? Pero bueno, podemos hacer una búsqueda general. Compostaje, Ujú. compostaje, ¿no? Porque es compostaje, el título que tenía o que tiene es evaluación. Ahí me observaron en el título, porque partiendo del título vienen los objetivos, los específicos, ¿no? Bien, Arranca todo de ahí. así es. Y me observaron, dice evaluación de adición de microorganismos benéficos para la mejora del compost de residuos orgánicos urbanos, ¿no? Centro Poblado de la Esperanza. Este creo que es el primer borrador. Coma Yo creo, 2023. por ejemplo, ahí el título lo veo un poco enredado, porque hay que ver cuáles son las variables, ¿no? Sí. Eh, Podría ir detallándome, por ejemplo, a ver poco a poco qué me dijo. Ah, Evaluación. el título, sí, es a ver aquí. Evaluación de adición de microorganismos benéficos Ya, para la mejora del compost de residuos orgánicos urbanos de Centro Poblado La Esperanza. Creo que este es el primero. ya, No he para la encontrado mejora.
Cuando habla para, para la mejora, ahí es ujú. donde, o sea, si va a evaluar, pero después dice para la mejora, entonces, como esa acción, cómo lo va a resolver? Lo veo un poco complicado, ¿no? ¿Y su instrumento cuál es? Una ficha, un checklist de Chile, me dijo, creo. Una norma técnica de evaluación de calidad del compost obtenido. Eso es para la parte de experimento, Ya. Ese porque es el instrumento. Por ejemplo, la próxima clase vamos a ver instrumentos. Los instrumentos pueden ser cuestionarios, fichas, ujú, ujú. checklists. Esos son o sea, para plantear un objetivo, ya que estamos hablando de ese tema, para plantear perdón, un proyecto, es importante para poner un título, ya más o menos que sea viable, lógico, tenemos que ver eh, un título adecuado, pero también tengan un instrumento. ¿Qué instrumento van a utilizar? Pues le preguntaba yo, ¿qué instrumento para recolección de datos ha utilizado o piensa utilizar o ha, eh, colocado para ese proyecto, ¿no? O sea, ¿cuál es el instrumento? Porque ya es una norma técnica, pero esa norma técnica es una lista de chequeo, debe ser, ¿no? Una Sí, lista de chequeo, toda la norma es una lista de chequeo. Entonces, ¿cumple o no cumple? Ese es mi instrumento. Ahora, ¿cómo se llama esa norma? Ese lista de chequeo, ¿de qué norma es? ¿Qué cosa mide? Mide, mide eh, el nivel de los residuos sólidos, el conocimiento de los residuos sólidos, la percepción sobre el nivel de los residuos, ¿qué cosa mide? Entonces tenemos que saber qué cosa mide, ¿no? Entonces, eso a veces no nos explican y no nos aclaran. Entonces, cuando uno tiene el proyecto ya bien armadito todo, pero tú ves que el título no está amarrado con sí, el instrumento. O sea, está tiene, todo bien, los objetivos están bonitos, los planteamientos de problema está bonito, la hipótesis está bonito, todo está bonito, pero cuando llegas al instrumento, no mide nada, se cae todo. Entonces, por eso tiene que razón. Esta por fue la observación, ahora que recuerdo lo que usted dijo. lo que nosotros recomendamos siempre para que sea viable es desde el primer momento, desde el título, a veces nos vamos, ya, yo a los chicos les digo a veces ya, ¿qué tema es? Han buscado ¿no? Su artículo de revisión, su artículo original, su artículo base. Yo quiero parecido a este tema, de este tema, de este tema, ya más o menos lo he hecho así, así. Y su artículo de revisión busca la teoría, se trata de esto, de esto, de esto, todos en español, ya. Listo, ahora vas a buscar en inglés, ¿no? Le digo en inglés. Buscan la información, se imbuyen en el tema y ahora tienes que buscar tu instrumento. ¿Qué instrumento vas a utilizar? Si estás hablando de nivel de conocimientos, tienes que tener un cuestionario validado. Entonces, Ujú. si tú ya tienes el cuestionario validado, o la lista de chequeo validada, que es ya aprobada, promulgada, lo que fuere, entonces en base a eso, tú puedes, de repente tiene dimensiones, ¿no? O tiene partes, ¿no? Tiene la parte de residuos sólidos, de repente, de percepción teórica, percepción práctica, relacionado al medio ambiente, no sé, debe tener. Entonces, uno ya va también pensando en ello y va redactando sus objetivos, ¿no? En base a ello. Por eso, es importante tener si quien creyera, ¿no? No, el instrumento es al último, sí, pues, pero eso creo que prácticamente nos hemos dado cuenta de que es uno de los errores más comunes que cometemos a veces los mismos docentes cuando enseñamos el curso, enseñamos parte por parte, ¿no? Título, resumen, abstract, palabras clave, introducción, planteamiento del problema, y nunca llegamos al instrumento, ¿no? Sobre el instrumento vamos a hablar la siguiente semana, eh, bueno, sería, no sé si ya lo pueda tener a la mano su última revisión, y sería bueno dar alguna apreciación a ese trabajo para que lo pueda mejorar, pues, ¿no? Porque si no tiene sustento, no tiene un buen instrumento, no, todo se va a caer, pues, ¿no? No va a servir, digamos, ¿no? La medición que pueda hacer. La medición tiene que ser precisa, tiene que ser adecuada, no tiene que haber sesgo, tiene que ser validada si ese instrumento o esa lista de chequeo, como usted dice, si no había, ahora ya hay una norma nacional, entonces aplicar esa norma a través, o se establece, se elabora una lista de chequeo
el grado de cumplimiento tipo auditoría, ¿no? De repente, no sé, esto es tipo auditoría en todo caso, ¿no? No sé. Entonces, esa es la idea, ¿no? Entonces, como le decía, eso hay que tomar en cuenta. Gracias. Sí, voy a buscar la última revisión porque esta sí es la primera, tiene año Ya, 2019. Esta es la primera que estuve, pero doctor, una duda ahora, una duda corta antes de que dígame. yo acabo de conectarme. Dentro de mi planteamiento del problema, en formulación del problema, es una interrogante al título, ¿no? Sí, Lo que debe sí, estar ahí. Entonces, aquí en la interrogante y en los problemas secundarios, al colocar problemas secundarios respecto al título, eso va a jalar los objetivos también, porque es lo mismo, ¿no? Al final sí, sí. es lo Es un mismo, copy-paste, es un copy-paste. un copia y pega, sí. Pero recuerdo que me habían observado que yo había colocado demasiadas interrogantes, porque eso jalaba las variables también del proyecto, el perfil que era. Me jalaba Ujú. muchas variables y ahí fue que me observaron, porque en variables solo colocaba dos, porque el tema en sí era un resumen así de toda la tesis, es colección de residuos sólidos urbanos, porque la zona es urbana, es una parte de un distrito de Tacna, donde se agarran 75 casas con un método X, ya se recolecta por un lapso de un mes, dos meses, para sacar datos luego. Esos residuos los llevo a un espacio para poder tratarlos con una formulación y poder acortar el periodo de compostaje, que normalmente es 4 meses por temas de descomposición, ¿no? Propio de los productos, acortarlos con una formulación que yo tengo, que tenía, que manejé en un mes, 30 días, y que puedan reutilizarlo dentro de las casas de manera no comercial, sino como un aporte para Ya. los domicilios. Eso era el trabajo en sí. Entiendo que es un estudio este, cuasi experimental, antes y después. Sí, exacto, exacto, es exacto. Ya, ya, entonces, ahí también igual tiene que tener un instrumento, ¿no? Y un instrumento es una ficha Ujú, o un checklist o es la aplicación o la la observación. aplicación, La técnica es la observación ahí, ¿no? sí, Observé antes observé qué cosa apunté, la lista de chequeo. Pasa esto, ujú, está sucio, hay esto. Ya. Después, pasado un mes, no se dice, ¿no? Pasado un mes, tengo que sí, aplicar, hago la aplicación, ¿no? ¿Qué cosa tengo que hacer? Y le vuelvo a aplicar. Ha mejorado en esto. Toda la misma lista de chequeo le aplico. Entonces, el antes y el después, ¿no? Entonces, pero ahí, por ejemplo, en un estudio así, si es un estudio de tipo experimental, ya, normalmente los títulos son efecto, comparación, así son los títulos, no es, bueno, puede ser evaluación también, ¿no? Evaluación, pero tiene que dar a entender, eh, por ejemplo, un error que está cometiendo ahorita, yo pongo residuos sólidos urbanos. Yo pienso sí, que eso no se debe decir urbano, o sea, y residuos sólidos nomás. Y en la metodología donde se explica, en el ámbito de aplicación, ahí va a decir que los criterios de inclusión y exclusión, ahí tiene que poner si es urbano, no es urbano, esas cosas. O sea, no complicar las ujú, cosas. Ahorita he buscado, usted me ha dicho, residuos sólidos urbanos, no existe esa palabra en la búsqueda. ujú, Creo que he puesto residuos urbanos y fíjese cuántos, hay varios trabajos. ¿Se da cuenta? sí, tiene razón. Entonces, ese es el tema, ¿no? Y me parece interesante lo que estamos viendo. Y Ya. a ver un segundito. A ver, no sé si va a estar la señorita, nos
Bien, la señorita moderadora también que no regresa. ¿Alguien tiene alguna pregunta, por favor, más adicional para poder ayudar un poco a los que están también en la sala? ¿O qué cosa quisiera que les ayude a aclarar? Eso sería bueno. Hola, hola. Entonces, ¿me escuchan, por favor? No sé, a ver, como su compañera igual nos ha comentado, podemos seguir conversando, ¿no? Pero, eh, ¿qué más quisieran o tienen dudas? Poder ayudarlos. Eso me sería interesante, así, ¿no? Con toda la confianza del caso, para poder aclararlo, ¿no? Porque no sé, particularmente no, si yo hablo, no vamos a poder llegar a un concepto, algo, a un producto, ¿no? Que ustedes quisieran verlo. ¿Sí? Doctor, yo puedo volver a preguntar. ¿Cómo Sí, no? sí, sí, adelante, 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 ¿Cómo no sí. preguntan? Yo sí tengo dudas. A Eh, ver, para el caso de este trabajo, actualmente, qué tipo de muestreo se hace para mi tema, por ejemplo, para residuos orgánicos? ¿Cómo se muestrea? O sea, ¿cómo se hace el muestreo de domicilios? Yo aquí he puesto 75 domicilios, a ver, pero hay vamos a repartidos. conversar un poquito de muestra. Muestra es todo un capítulo, ¿no? La población muestra Ah, es toda una asignatura, todo un capítulo es. Pero a grandes ujú, rasgos le puedo decir lo siguiente, ¿no? Para eso están los antecedentes. Esos antecedentes que hemos estado viendo, ¿de acuerdo? Antecedente ujú. tal. Sí, sí, sí. Por eso es importante. ¿Qué cosa les decía? Debe contener un antecedente, el autor, el año, el objetivo, la Ujú. metodología debe de decir cuántos, ¿no? ¿Qué tipo de muestreo han hecho? ¿No? ¿Cuántos y qué tipo de muestreo han hecho? ¿Cuál es su población, su muestra, sus resultados y su conclusión? Entonces, lo que se hace normalmente es, para yo tener información, todos mis antecedentes, si han sido 10 antecedentes, tengo que hacer un cuadrito. Yo a mis alumnos les pido un cuadrito. Háganse un cuadrito, una tablita, en Word o Excel, donde me diga, autor A tuvo una población de 200 y trabajó con 75. El otro C, y así, igualito, ¿no? De los 10. ¿Y Ya, qué metodología utilizó? O sea, claro. cómo lo hizo? ¿Cómo de los 200 escogió 75? Ah, una fórmula para una proporción, ¿no? Para una proporción que dio tanto, tanto. Ah, ya. El otro, también. El otro, también. No, el otro lo hizo así de frente. Muestra censal. Dijo de 200, por conveniencia hizo 75, o 80, 90. ¿Se dan cuenta? Entonces uno se va dando cuenta cómo lo han hecho sus antecedentes. Y siempre es bueno también tener un artículo base o una tesis base, digamos, en base a alguien que ha elaborado y ha pasado por esas vicisitudes, por esas experiencias, entonces me va a ayudar. Entonces, cuando ustedes tengan esa información, ya más o menos tienen clara, ¿no? Porque siempre preguntan, ¿y cómo lo hago? ¿Cuánto es una muestra? Y yo les contesto, el investigador es el que pone los parámetros. Por ejemplo, en esa población que usted me dice, de repente hay 100 familias, 100, ¿no? 100 Ujú. casas. Ya. Entonces, yo diría, ¿para qué voy a hacer muestreo? Lo voy a hacer en las 100 casas, porque de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, de repente las 100, 20 no quieren. No, no, disculpe, así no, yo no quiero participar. Yo tengo que respetar su principio de autonomía. Entonces, dicen todos, pues de acuerdo a criterios de inclusión y exclusión, en 80. ¿Me dan cuenta? Me facilitó todo. O sea, no existe un procedimiento fácil así como se hace así, se hace así. No, cada caso es diferente. Depende del tamaño de la población, ¿no? Ahora usted me dice, quiero hacerlo para todo Tacna. Ah, no, pues, pucha, ¿cómo lo hago? Por barrios, por no sé cómo está, por urbanizaciones, por distritos. No, complicado. Tu trabajo tiene que ser ya muy amplio, tiene que ser un equipo de investigación. No lo voy a hacer en un distrito, no, el distrito también es grande, ¿no? Ah, lo voy a hacer en una manzana porque ese sitio tiene características principales, por esto, el clima, el no sé.
las condiciones, ¿no? Entonces, uno tiene que ir evaluando eso, ¿no? Evaluando. Por ejemplo, los que están trabajando, hacen trabajos de investigación, por ejemplo, en salud, eh, en pacientes, dice, ¿no? Entonces siempre le pregunto, ya, yo sé, ¿cuánto sería mi muestra? Depende, pues tú tienes que hacer una estimación, le digo. Tienes que traerme un cuadrito donde diga, ya, en un consultorio, ¿cuántos pacientes atienden diarios? Ah, es que no sé, tienes que averiguar. ¿Cuántos son? Más o menos 20. ¿Y trabajan de lunes a viernes a sábado? De lunes a viernes nada más. Si son 20, ¿cuántos consultorios hay? Hay 4 consultorios, o sea, 4 por 10 son 40 diarios. Por semana son 200 y por un mes son 800. Ese puede ser tu población de un mes. Sacas tu fórmula, tu estimación, ese es un proceso y te va a dar 280, 300. ¿De acuerdo? Ya. ¿Te parece muy bien o es muy caro? No, es que voy a gastar en esto, no, muy caro. Yo máximo puedo hacer en 100. Entonces, haz una población pues de una semana. ¿Cuánto te da? 200. ¿Puedes hacer los 200? Yo creo que sí. De repente algunos no van a querer, 150, ya no hago muestreo. O hago muestreo de los 200, me va a dar más o menos 120, 120. Eso sí puedo hacer. Excelente. Entonces, va de la mano un poquito con la metodología, con lo que tú quieres hacer, con lo que quieres gastar, si es gasto, con tu tiempo, pero también va a tener sus limitaciones, ¿no? Una población más grande tiene mayor peso, digamos, el trabajo, ¿no? Pero si es menor, también el trabajo va a ser muy simple, ¿no? O sea, no va a tener tanto peso, digamos, de aceptación, digamos, ¿no? Si tú vas a ver tus antecedentes, ya vas evaluando cómo lo hicieron. Y siempre es bueno tener un trabajo que más o menos alguien, cómo lo hizo. Yo quiero más o menos, tienes que tener una guía. La persona que recién empieza a hacer sus trabajos de investigación, que no tiene mucha experiencia, tiene que guiarse de algo. Entonces solamente ya en ciertas cosas tiene que ver. Ujú. Listo. Ya. Gracias, gracias, doctor. Bien. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna consulta? Porque sería bueno, ya que no hemos participado de la parte del, del proceso. Ujú. Y esta clase está grabada, Sí, disculpe, sí, 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 está porque grabado. como recién me conecté, no he oído lo que ha usted explicado anteriormente. Me gustaría revisar ¿Las para... anteriores clases, sí? ¿Ha estado las anteriores clases? No, recién me han compartido el enlace que había. No he estado presente en las Ya. clases anteriores. Pero las demás también la primera clase hemos hablado sobre herramientas de búsqueda, ¿no? Cómo hacer búsqueda, por ejemplo, Sí, ahorita está logrando ver la búsqueda de cielo, ahorita, ¿sí? ¿Se ve? no, bueno, en mi pantalla veo todos los participantes, no veo el Ya, ahorita vamos a ver que estoy entonces. compartiendo, pero voy a intentar Acá, actualizar porque este trabajo estaba ahí, quedó pendiente y tengo algo de material, entonces volver a empezar. claro. A ver, voy a revisar y buscar el que me corrigieron, el título, pero me parecía muy extenso. Ya, Pero ahora sí creo que sí. Se logra ver, ¿no? Cielo, ¿no? sí, sí, sí. Ahora sí se ve. Ya, entonces, por ejemplo, acá habíamos hecho una búsqueda, ¿no? De cielo. La búsqueda se había hecho hace un momento, creo, ¿no? Eh, Cualquier tema, ¿no? En este momento. Acá está en PDF, dice. Eh, Portugués, en inglés, portugués, ¿no? Portugués. Está en portugués ese artículo, ¿no? Está normalmente en español, portugués, también hay en inglés, ¿no? Eh, Se digita ese cielo, mi pantalla es pequeña. sí, ese sí, SC y hielo, ¿no? Cielo.
Por ejemplo, ese es un resumen, ¿no? Ese resumen, y yo tendría que, ¿no? Copiarlo de acá, toditito, ¿no? Eh, y al copiar, voy a pegarlo en, este, en Mm, Word y le voy a poner el autor, el apellido del autor, el año, pero, y el resto lo voy a ir solamente, ¿cómo se llama? Lo voy a ir redactando, ¿no? Eso en un primer momento, ¿no? Pero también hemos hablado de hacer, por ejemplo, a ver, vamos a, la pantalla está congelada, solo se ve. ya, ahorita vamos a ver otra. Bien, ¿alguna pregunta más mientras voy viendo acá? Ya, ¿se logra ver mi Google? ¿Sí? Sí se visualiza, doctor. A ver, por ejemplo, acá quiero buscar, por ejemplo, les he recomendado este traductor, ¿no? Traductor de EPL, ¿no? Este traductor. ¿Se logra ver? Sí, doctor, se ve. Ya, pero el traductor tiene que ser al revés, ¿no? Español-inglés. O lo va a reconocer rápido. A ver, voy a poner acá. ¿Cómo era su título de su variable, su tema principal? Compostaje. Apostaje, así se escribe. Compostaje, es compostaje de residuos sólidos, orgánicos. Vamos a poner residuos sólidos, ¿no? Ya. Residuos Sólidos sólidos. orgánicos, porque los residuos que yo estoy acopiando son orgánicos, no es papel, cartón, es solamente vegetales, cáscaras, todo lo que esté con vida, parcial vida, ¿no? Residuos de productos vegetales. Ujú. Residuos sólidos. Residuos sólidos orgánicos, ¿no? Orgánicos, sí, orgánicos. Entonces, ¿por qué me sale acá en inglés? No me sale inglés. Ya, ya ves, lo tiene en inglés, ¿no es cierto? Acá, ¿lo ve? Entonces lo que se Sí, hace es copiar esto de acá, como en inglés no es tan ya copio acá esto y abro acá un Google académico. Vamos a abrir académico. ¿Mm? ¿Se ve el Google académico? sí. Ya, Ah, lo no, pego. está congelado en el traductor. Bueno, yo solo diviso el traductor. Ajá, Ahí está congelada mi pantalla. ya, vamos a ver un ratito. Yo he abierto a Google académico. Ahora sí, ¿ve Google académico? Sí, ya se distingue. Ahora, Indicadores. ahora, a buscar si Sí, se ve. Ya, ajá, entonces ahí pego. indicadores. Indicadores en la pantalla. No se ve Google académico como para Sí, pegar. Ya, ahí pego lo que había lo que copié y voy a buscar. ¿Se logra ver? se congela, doctor. Bueno, en mi pantalla
A donde ver, usted entra, se congela en académico, ahí se quedó. Google Académico dice y le pegó arriba en buscador y ahí se quedó la... a ver, los demás, si me pueden ayudar, si está Ujú, así. tal vez ¿Se observan? pues, solo soy yo. ¿Se observa, por favor? ¿Los demás me pueden ayudar? Chicos, profesores. Sí, doctor. ¿Ve qué cosa, qué lee? Anaerobic digestion, ¿sí? Oh, no. Solamente está donde dice indicadores académicos. Allá. Entonces estamos... No sé qué está pasando acá. El internet está lento, pero no sé. Bien. Eh, ahora, Ahora sí se ve, yo sí veo. ya. Ya está Lo parpadeando que, el cursor. ya, lo que he hecho es pegar, ¿no? La traducción, he pegado en el Google Académico, ¿no? Ya saben que acá, al lado derecho, tengo que hacer un clic y me sale, traducir, ¿no? No me sale traducir. Acá, traducir, ¿no? Acá traducir al español, ¿se da cuenta? Ujú. Con Ya, eso busqué mi teoría en Nacional perdón. y de afuera. Con eso he buscado en la parte teórica. Ya, por eso le digo, pues ahí está todo es inglés para que sea pues información en inglés, ¿no? Entonces, pero fíjense acá, hay información del 2020. ¿Hay cuántos hay? ¿Cuántos hay? 3.220.000 resultados. Demasiado, ¿no? Entonces vamos a buscar desde el 2023 para adelante. ¿Cuántos hay? 50.600. Fíjense. Entonces, yo voy a buscar solamente artículos de revisión, dijimos acá. Acá abajo está revisión. 17.700, ¿no? Ahora, yo quiero tal cual como me dice, lo voy a encomillar. Eso hemos visto la vez pasada. Encomillar, lo pongo entre comillas. ¿Sí? Y busco. ¿Cuántos me dan? 425. Mira, ¿cuánto he bajado? ¿Se dan cuenta? Este me dijo residuos sólidos orgánicos. ¿Algo más? ¿Alguna palabra más? Compostaje de residuos sólidos orgánicos. Compostaje. Compostaje, no, no muchas palabras tampoco, ¿no? ¿Compostaje con qué o con J es? J, ahí sale. Compostaje, la palabra que está ahí. Ya, J. ya, fíjense. ¿Cuánto sale? 219. Pero yo quiero también que compostaje sea tal cual, ¿no? Sea una búsqueda exclusiva, ¿no? Para que me dé ya lo mínimo, ¿no? Entonces hay 4 resultados. Estos me tienen que ayudar. ¿Se da cuenta? Mira, acá hay una revisión sistemática, ¿no? Esto me va a resultar para teoría. Estos me van a resultar para teoría, para teoría, para teoría. ¿Se da cuenta? Entonces, estos 4 resultados son pues básicos para su trabajo, para actualizar su trabajo. Los voy a, los voy a descargar, los puedo descargar y para poder, mira, citar, dice acá, ¿no? Para no estar poniendo la citación, acá está, ¿no? APA. ¿Qué utilizamos? APA. APA, ha utilizado APA, ¿no? Sí. Y acá está, Reyes, no sé, simplemente lo copio y me voy a la sección bibliografía al final y lo pego. ¿Se da cuenta? Y si falta el DOI, le aumento el DOI, pues, ¿no? ¿Se da cuenta? Entonces, eso hemos hecho en la primera clase, ¿no? Entonces, esa información es importante que ustedes lo puedan manejar, ¿no? Ahora, si yo quiero también, no solamente revisión, cualquier tipo, dice, ¿no? Aumentan a 102. O sea, acá tengo que buscar algunos que me pueden servir como antecedentes, ¿no? Como sé, ya sabemos reconocer cuál es de revisión, dice revisión, ¿no? Revisión sistemática. Por ejemplo, acá hay uno, ¿no? Valoración. Valoración de propiedades fisicoquímicas de residuos. Este es, por ejemplo, es un estudio en la revista de San Marcos.
Han publicado, ¿no? Tendría que abrir este, ¿no? Claro, no se ha actualizado. Y acá está. Se logra ver, valoración, propiedades físico-químicas de residuos sólidos orgánicos alimentarios para elaboración de compostaje. Sí, así es. Ya, entonces, es cuestión de buscar nomás. ¿Se da cuenta? O sea que ya nos va a dar en español, en inglés, todo demás, ¿no? Entonces, eh, acá hemos puesto cualquier idioma, está en rojito, cualquier, porque está en inglés y en español. Y así vamos encontrando trabajos, sean que nos va a servir para antecedentes o nos va a servir para la introducción o planteamiento del problema. Y hay que ver esos, por ejemplo, qué instrumento han utilizado, qué ficha, ¿no? Y acá, si quiero yo, del 2024 también, de repente hay trabajos del 2024. Acá está, publicado en 2024, acá está. Uno nomás hay. Efecto de los microorganismos eficientes y la lombriz roja californiana en la producción de Ajá. compost. ¿Te das cuenta? Sí, mis compañeros hicieron con... ¿Ellos son tus compañeros, Julcamoro? ¿Sí? No, ellos no, pero tengo colegas que hicieron su tema Ya, con te das cuenta. lombrices también, ¿no? Sí, Ya. hicieron. Entonces, esa es la búsqueda de información que hacer. Bien, Gracias. Sí, bien, ya no los quiero cansar, no los quiero más. No sé si hay alguna pregunta más para ir terminando. Bien, la próxima sería, por favor, busquen, ¿cómo se llama? Eh, sus instrumentos, ¿no? Puede ser cuestionario, fichas, listas de chequeo. En su caso, por ejemplo, Nancy tiene que buscar una lista de chequeo que va a utilizar, entonces me dice, esto está bien, no está validado, si se puede utilizar, no se puede utilizar, cómo se puede encrochar el título, los objetivos con esa, ¿no? Tiene que tener esa coherencia, ¿no? Es como cuando uno hace una maratón, ¿no? Como hace una maratón, tiene que conocer la ruta, pues, ¿no? O si no, por lo menos tiene que conocer el inicio y el final, pues, a dónde va a llegar, ¿no? Y si no conoce, pues está como la gallinita ciega, ¿no? Entonces, igualito, estamos llegando, si llegamos al tema del instrumento, no lo hacemos, como dice, ¿no? Sí. Y Bien, doctor, la próxima clase puedo traer este trabajo, lo voy a revisar porque es del 2019, lo dejé sí, está ahí. bien. Téngalo ahí como, siempre yo pido algún comentario o algo y ahí vemos el instrumento y todo lo demás. ¿No? Listo, Si tiene otro instrumento, busque un instrumento también para ponerlo ahí, ¿no? listo. Gracias, gracias, Listo. doctor. Muchas gracias. Ojalá la próxima sea un poco más interactiva y así podemos aprovechar un poco más. Eso sería todo por ahora. Hasta la próxima. Saludos. Muchas gracias, Gracias, doctor, por doctor la clase Wilmer. del día de hoy. De igual forma, los conectados. Hasta la próxima sesión. Muchas gracias.